1. Viviendo con una mamá que es un monstruo. Vivir con un monstruo familiar es una frase que resume las aterradoras experiencias de las hermanas Notek. Esta frase se refiere a su vida con su madre, Sally Notek, quien era un monstruo en la vida real debido a su comportamiento violento y asesino. La infancia de Sally Notek estuvo lejos de ser perfecta. Creció en un hogar donde sus tendencias violentas no solo eran pasadas por alto, sino también involuntariamente fomentadas. Sus padres, especialmente su padre, cedían ante cada una de sus demandas, lo que solo añadía combustible a su comportamiento destructivo. Es como alimentar un fuego, cuanto más lo alimentas, más grande y destructivo se vuelve. En el caso de Sally, la indulgencia de sus padres no disminuyó sus tendencias violentas, sino que las empeoró. A medida que Sally crecía, su comportamiento violento empeoraba. No era suficiente para ella atormentar a su propia familia, quería más. Este deseo la llevó por un camino oscuro que terminó en asesinato. Esta progresión de comportamiento violento a asesinato es un escalofriante recordatorio de cómo el comportamiento negativo sin control puede escalar a niveles inimaginables. A pesar de su terrible crianza, las hermanas Notek lograron crear una vida significativa para sí mismas. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder de la hermandad. Lograron elevarse de las cenizas de su traumática infancia, al igual que un fénix renace de sus cenizas, simbolizando renacimiento y resistencia. Entender la historia de las hermanas Notek puede proporcionar valiosas perspectivas sobre cómo identificar y tratar el comportamiento narcisista en las personas. Sirve como un severo recordatorio de la importancia de reconocer y abordar los signos de comportamiento violento desde el principio. Si se dejan sin control, estas tendencias pueden escalar y potencialmente llevar a resultados trágicos, como fue el caso de Sally Notek. En conclusión, vivir con un monstruo familiar es una frase que resume las traumáticas experiencias de las hermanas Notek con su madre, Sally Notek. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de las tendencias violentas sin control y la importancia de la intervención temprana. A pesar de sus aterradoras experiencias, la resiliencia de las hermanas y su vínculo inquebrantable sirven como un faro de esperanza y un testimonio del poder de la hermandad. Punto 2. La oscura infancia de Sally Notek. Poco después de que Les Watson y Lara Watson dijeran sus sí, quiero y comenzaran su vida de casados, recibieron una llamada telefónica sorpresa. Era de Sharon, la exesposa de Les, conocida por su actitud ruda y dura. Llamaba para preguntar cuándo pasaría Les a recoger a sus hijos. Esto fue un shock para Lara. Sabía que Les tenía hijos, pero no sabía que los criarían. Después de un poco de ida y vuelta, los Watson acordaron hacerse cargo de Sally y Suk, los hijos de Les de su matrimonio anterior. Sin embargo, Sharon decidió quedarse con el más pequeño, Paul, pensando que era demasiado pequeño para ser entregado. Así, Sally, de 6 años, y Suk, de 3, se mudaron con su papá y Lara, su nueva madrastra. Con el tiempo, Lara comenzó a ver algunos signos preocupantes en Sally, a pesar de todo el amor y cuidado que ella y Les le brindaban. Chuck solía ser tranquilo y no causaba muchos problemas. Pero cuando hablaba, a menudo era para repetir cosas que Sally le había dicho que dijera. Sally era otra historia. Era un verdadero desafío, siempre tramando algo malo. Lara más tarde se dio cuenta de que el comportamiento egocéntrico de Sally era algo común en la familia. Anna, la abuela materna de Sally, era conocida por comportarse de la misma manera. Era una mujer que gobernaba con puño de hierro y siempre conseguía lo que quería, a menudo siendo manipuladora y malvada. Estaba claro que Sally tenía una tendencia natural a ser egocéntrica, y sus visitas con su abuela probablemente fomentaban este comportamiento. Mirando hacia atrás, Lara recordaba que Anna y Sally se llevaban sorprendentemente bien, lo cual era inusual para las personas que trataban con Anna. Ambas parecían disfrutar haciendo sentir incómodos a los demás. Esto nos da una mirada a los no tan dulces comienzos de Sally Notek, insinuando el oscuro camino por el que más tarde transitaría.
Punto 3. La transformación de Sally de normal a pesadilla. En el relato que estamos discutiendo, hay un personaje llamado Sally que comienza siendo dulce como un pastel, pero no te dejes engañar. Es como un huevo que parece inofensivo por fuera, pero por dentro hay un viejo reptil malvado esperando salir. Al principio, Sally es solo una chica normal, como cualquier otra. Pero luego, acusa a su padre, Les, de algo terrible. Dice que él la lastimó de una manera que ningún padre debería. Resulta que estaba mintiendo. Pero el daño estaba hecho. Su familia y la escuela no podían volver a mirarla de la misma manera. Incluso después de todo eso, su padre todavía la trata como a una princesa. Es como si estuviera alimentando a ese reptil desagradable dentro de ella, haciéndolo más grande y más malo cada día. Sally es enviada a vivir con diferentes miembros de la familia, pero donde quiera que va, sigue el problema. El verdadero golpe viene cuando se mete con el matrimonio de su tía Katie. Ahí es cuando sabes que la dulce niñita se ha ido para siempre. En su lugar hay esta criatura fría y calculadora, lista para atacar a cualquiera que se cruce en su camino. Así que, cuando pienses en Sally, recuerda ese huevo. Puede parecer inofensivo, pero por dentro hay un reptil esperando liberarse. Es un escalofriante recordatorio de cómo alguien puede parecer inocente, pero por debajo, son cualquier cosa menos eso. Punto 4. El primer hombre que cayó rendido ante el encanto de Sally. En el pequeño pueblo de Battleground, Sally, una belleza impactante con un temperamento ardiente, se sintió atraída por Ribardo, su primer amor. Su padre, Les, dirigía un hogar de ancianos y estaba en desesperada necesidad de ayuda. Viendo una oportunidad, Sally convenció a Ribardo para que se mudara a Battleground, prometiéndole un trabajo con su padre. Les, ansioso por ver a su hija establecida, le ofreció a Ribardo un atractivo paquete y hasta pagó la cuenta de su boda en febrero de 1973. Avanzamos rápidamente a febrero de 1975. Sally y Ribardo dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Nikki. Sally, inexperta y abrumada, se mudó de nuevo con sus padres, Les y Lara, por lo que se suponía que sería una corta estancia. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Eventualmente, Ribardo se plantó y insistió en que regresaran a su propio hogar. De vuelta en Battleground, su relación empeoró. El temperamento de Sally se encendía más a menudo, y Ribardo se encontraba durmiendo en su coche solo para escapar de su ira. Se confió en Lara, lamentándose: «Sally solo me trata bien cuando tenemos compañía». Sally, siempre preocupada por el dinero, incluso convenció a su padre para que enviara el cheque de pago de Ribardo directamente a ella, atrapándolo efectivamente en su matrimonio. A pesar de su profundo amor por Nikki, Ribardo alcanzó su límite. Decidió tomarse un descanso y visitar a su familia. Intentaron arreglar las cosas, pero su paz fue efímera. Ribardo solicitó el divorcio, y en represalia, Sally se fugó con su dinero, dejó a Nikki con Lara, cambió su número de teléfono y desapareció sin decir una palabra. Un año después, Sally reapareció, reclamando a Nikki pero sin ofrecer ninguna explicación por su desaparición. Inventó una historia para Nikki, pintando a Ribardo como el villano que las había abandonado. Solo años después Nikki descubrió la verdad, que su padre había intentado comunicarse con ella innumerables veces. Esta historia es un sombrío recordatorio de las maneras manipuladoras de Sally y la tormentosa relación que compartió con su primer esposo, Ribardo. Punto 5. Cuando el abuso de Sally se volvió criminal. En la inquietante historia de Greg Olsen, seguimos la vida de Sally, una mujer cuyos años de adultez están marcados por un descenso lento pero constante hacia el crimen. No se trata de una caída abrupta hacia el lado oscuro, sino de un deslizamiento gradual que está profundamente entrelazado con su vida personal y sus relaciones. El viaje de Sally hacia el mundo del crimen comienza con su matrimonio con Dave Notek. Dave inicialmente se muestra como un hombre amable y de buen corazón,
pero pronto cae presa de las manipulaciones de Sally. Sally lleva los pantalones en su relación y Dave, siempre el compañero sumiso, acepta su comportamiento. Esto queda claro en las notas de amor que él escribe para ella. Estas notas, llenas de declaraciones de amor y lealtad, parecen hablar más de las esperanzas de Dave que de una relación equilibrada y amorosa. Su familia crece con el nacimiento de su hija, Tori, y la adición de 2 personas más a su hogar, Katy Loreno, una amiga de Sally que está pasando por un mal momento, y Shane Watson, el problemático sobrino adolescente de Sally. Pero en lugar de ofrecer un hogar de apoyo, Sally somete a Katy y Shane a un tormento físico y emocional brutal. El abuso es tan grave que la salud de Katy se desploma después de un accidente en casa orquestado por Sally. La muerte de Katy es un punto de inflexión en la vida de Sally, ya que pasa de ser una abusadora a una asesina. Para ocultar su crimen, Sally, con la ayuda de Dave y Shane, quema el cuerpo de Katy y borra cualquier rastro de su existencia con ellos. Luego inventa una historia de que Katy se había fugado y obliga a todos a mantener esta mentira. Esta historia nos ofrece un vistazo estremecedor a la mente de alguien con trastorno de personalidad narcisista. Esta es una condición mental que está reconocida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Afecta aproximadamente al 0.5 al 1% de las personas y se caracteriza por la falta de empatía, un anhelo de admiración y un sentido de superioridad. Las acciones y el comportamiento de Sally a lo largo de la historia son una clara señal de este trastorno, sirviendo como una severa advertencia de los peligros potenciales del narcisismo sin control. Punto 6. La habilidad de Sally para ocultar su verdadero yo. La frase camuflaje narcisista de un marginado social podría sonar un poco compleja, pero en realidad es un concepto bastante sencillo cuando lo desglosas. Comencemos con camuflaje narcisista. Esta es una forma elegante de decir que alguien es realmente bueno ocultando su verdadera naturaleza. En nuestra historia, esta persona es Sally Knotek, una madre que ha convertido la manipulación en una forma de arte. Es una experta en usar el encanto, las mentiras y los juegos mentales emocionales para controlar y herir a las personas a su alrededor. A continuación, tenemos marginado social. Esto es solo un término para alguien que no encaja del todo en el molde de lo que la sociedad espera. En este caso, estamos hablando de Katy Loreno y Ron Woodward. Ambos estaban en una situación difícil, lidiando con problemas de dinero, y recurrieron a los Knotek en busca de ayuda. Pero en lugar de recibir el apoyo que necesitaban, terminaron siendo víctimas de la crueldad de Sally. Entonces, cuando decimos camuflaje narcisista de un marginado social, estamos hablando de cómo Sally usó sus habilidades manipuladoras para controlar y herir a Katy y Ron. Ella montó un espectáculo, actuando como una amiga cariñosa y solidaria, pero sus verdaderas intenciones estaban lejos de ser amables. Por ejemplo, cuando Katy se mudó con los Knotek, Sally parecía ser una buena amiga al principio. Pero con el tiempo, comenzó a controlar y herir a Katy, tanto física como emocionalmente. Lo mismo le sucedió a Ron cuando recurrió a los Knotek en busca de ayuda. La hija de Sally, Sammy, vio los mismos patrones de crueldad hacia Ron que había visto con Katy. A pesar de todo, Sally logró mantener su actuación, pretendiendo ser una figura cariñosa y solidaria. Este es un ejemplo clásico de cómo un narcisista puede controlar y manipular a otros, especialmente a aquellos que son vulnerables o están en los márgenes de la sociedad. Así que, para resumirlo todo, camuflaje narcisista de un marginado social. Trata de cómo Sally Knotek utilizó sus tácticas manipuladoras para controlar y herir a personas vulnerables como Katy Loreno y Ron Woodward, todo mientras ocultaba su verdadera naturaleza e intenciones. Punto 7. Cómo Sally y su esposo fueron atrapados. Al día siguiente de que los padres de Sammy fueran llevados por la policía, ella intentó mantener las cosas normales. Celebró su 25º cumpleaños con su novio, Callian Son. Salieron a cenar un filete, tratando de olvidar que sus padres eran ahora el tema de conversación del pueblo, sus rostros aparecían por todas las noticias.
Pero la realidad de todo era demasiado para Sammy y decidieron regresar a casa. Durante el viaje de vuelta, sonó su teléfono. Era su hermana, Lara. Tenía noticias: su padre, Dave, había confesado haber matado a Sane. Este era un oscuro secreto que había estado acechando a su familia durante años. Al oír esto, las esperanzas de Sammy de escapar del pasado de su familia y encontrar la felicidad se hicieron añicos. Tenía que enfrentarse a la cruda verdad de lo que sus padres habían hecho. Pero la confesión de Dave no fue una admisión completa. Solo dijo: Sane está en el océano, insinuando que había arrojado el cuerpo de Sane al mar. También inventó una historia sobre cómo encontró a Sane manipulando un rifle en el edificio de postes, un edificio grande, generalmente rectangular, utilizado para almacenamiento o como taller. Según Dave, una lucha por el arma terminó con él disparando accidentalmente a Sane. Afirmó que le mostró a Sally, la madre de Sammy, lo que había sucedido, pero ambos tenían demasiado miedo para ir a la policía. Incluso con su confesión a medias, Dave fue declarado culpable de los asesinatos. Curiosamente, recibió una sentencia más corta que Sally, a quien le impusieron un término de prisión de 22 años. Después de que se asentara el polvo, Sammy obtuvo la custodia de su hermana menor, Tori. A pesar de todo el horror por el que habían pasado, las tres hermanas se mantuvieron unidas, demostrando que su vínculo era inquebrantable. Este fue un punto de inflexión para las hermanas. Su pesadilla finalmente había terminado y podían comenzar a sanar y reconstruir sus vidas. Fue un poderoso recordatorio de la fuerza de la verdad, la justicia y los lazos familiares. Punto 8. Conclusión. El poder de la hermandad y los lazos familiares pueden superar incluso las circunstancias más oscuras. Ante el horror y el abuso inimaginables, puede surgir la fuerza para soportar y, finalmente, revelar la verdad. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder de la verdad. El camino hacia la justicia es a menudo largo y lleno de obstáculos, pero es un viaje que vale la pena emprender. Es crucial recordar que el silencio puede ser tan dañino como el acto de violencia en sí. Hablar contra la injusticia, no importa cuán cercana sea, no es solo un acto valiente, sino también necesario. La historia también resalta la importancia del apoyo comunitario y la intervención en situaciones de abuso doméstico. Es un llamado a la acción para que la sociedad sea más vigilante y responda a las señales de abuso y violencia dentro de las familias. Al final, el vínculo inquebrantable de la hermandad triunfa, demostrando que el amor y la unidad pueden vencer el miedo y la opresión. Es una historia de supervivencia, resiliencia y el poder de la verdad.